Hermanos, buenas noches. Hoy día lunes 7 de diciembre. Estamos aquí juntos nuevamente para continuar con nuestro estudio de Génesis, agradeciéndole al Señor primeramente por permitirnos continuar con todos estos estudios y seguir llenándonos de Él. Hoy día vamos a continuar con la segunda y última parte del capítulo 21 de Génesis, que será desde el versículo 22 al versículo 34, donde vamos a ver la historia de ese pacto que hizo Abraham con Abimelech. No sin antes recordar, hacer un resumen, primeramente, y ver las enseñanzas que nos ha dejado este estudio pasado, donde estudiamos el nacimiento de Isaac, recordarán, y vimos que así se cumplió ese gran pacto entre Dios y Abraham, y que de hecho nos dejó más de una reflexión en nuestras vidas, como la fidelidad de parte de Dios y de que nunca debemos dudar de sus promesas y el tiempo perfecto de Dios para obrar en nuestras vidas. Aprendimos también cómo Abraham y Sara fueron tratados en su fe, en esa fe que fue en aumento, aprendiendo de las pruebas y malas decisiones y también a recibir las consecuencias. Vimos cómo deja cada decisión en la carne, hermanos, o decisión emocional que tomemos. Como vimos en la vida de ellos también, y también vimos que con el tiempo y a pesar de sus errores, prevaleció en ellos el temor a Dios. Dos corazones dóciles que fueron creciendo, aprendiendo y madurando en esa relación con su Dios. Porque solo esa relación con el Señor es la que puede transformar nuestras vidas como a ellos, ¿verdad? Tanto Abraham como Sara pudieron ellos ver el día perfecto del cumplimiento de la promesa, como en ese nacimiento de Isaac, que de hecho, hermanos, en esa parte de la historia hemos podido ver nuestra fe y nuestras vidas confrontadas, para poder crecer también espiritualmente y que también nuestra fe sea fortalecida y en aumento, como Dios espera también de nosotros. Eso lo dice su palabra, recordemos en Proverbios 4:18, cuando nos dice: «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto». Esta palabra nos habla, hermanos, de ese caminar nuestro, que tiene que ir en aumento, cambiando, ya dejando de amarlo del mundo más que a Dios, dejando lo carnal, la desobediencia, la incredulidad y todo aquello que Sara y Abraham tuvieron que dejar y crecer delante de Dios también. También aprendimos cuando estudiamos la parte donde Agar e Ismael fueron echados del hogar de Abraham, que nos habla de cómo es imposible poder convivir con el mundo que nos ata, nos esclaviza, y a la vez con el Espíritu Santo de Dios, que es todo lo opuesto, y que más bien es el Espíritu Santo el que nos hace libres, como nos recuerda Dios a través de Pablo en el libro de Gálatas 5, versículos 16 al 17. Dice: «Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis». Ese versículo está bien claro. Y también pudimos ver cómo la vida de Agar nos deja una gran lección. Ella, a pesar de haber tenido 2 encuentros y oportunidades con Dios mismo, como estudiamos, ella nunca aprendió. Ella pudo haber decidido por una vida diferente al reconocer ella misma cuando fue interceptada por Dios. Recuerdan, ella misma reconoció a Dios, que era el ángel de Dios quien se le apareció, y podía haber dejado
toda esa idolatría y toda esa vida espiritual en esclavitud para ella y para su hijo Ismael. Y podemos preguntarnos, pero ellos, ¿cómo podrían si ella era una esclava egipcia naturalmente? Y sí, esa era su condición natural, pero sabemos que si decidía aceptar ese cambio espiritual, esa oportunidad que Dios le estaba dando, entonces, a pesar de su trasfondo o condición de esclava, ella podía haber sido libre por Dios mismo. Porque sabemos que Dios no la va a intersectar, no va a intersectar su vida solo para animarla o darle solo de beber agua natural, como hemos visto. Importante también, pero no solo para eso. Dios intersecta nuestras vidas para darnos vida y vida en abundancia, dice su palabra. Sea cual sea nuestra situación, condición o realidad, Él es un Dios que ha venido para salvarnos y terminar esa obra que Él ha comenzado en nosotros. Y no solo para un momento, una experiencia o una ayuda, sino para siempre, hermanos. A pesar que vimos en el estudio pasado cómo el ángel mismo, como hemos dicho, el ángel mismo de Dios, le abrió los ojos, dice en la palabra, a Agar. En un momento preciso, ¿recuerdan? Cuando pensaba ella que su hijo moriría en el desierto. Y leímos que Dios le abrió los ojos y vio un pozo con agua. Ella no solo recibió el agua que Dios le dio, ella probó, ella se sació de esa agua, porque recordemos que llenó su odre de agua. Y pudo esa agua, que era Cristo mismo, saciar su sed en ese momento. Pero ¿qué pasó? Hasta ahí se quedó. Agar no quiso más. Ella no escogió bien. No aceptó vivir cerca y bebiendo constantemente de esa fuente de agua viva que Dios le estaba mostrando al abrirle los ojos. Y meditaba de que cómo es que así, de la misma manera, muchas veces nosotros, o hemos visto vidas que Dios ha tocado, ha llamado y han conocido y reconocido a Dios mismo, al único, al verdadero, a Cristo. ¿Y qué sucede? Se quedan solo con esa experiencia, sin darse cuenta que no solo es una simple experiencia como le pasó a Agar, no, sin darse cuenta de la profundidad y gran revelación que Dios quería traer a su vida, como las nuestras. Ella vio ese día, pero ella también decidió cerrar sus ojos nuevamente y no quiso nada más. Prefirió quedarse con su vieja naturaleza y ciega. Así como leímos, ella terminó criando a su hijo de esa manera, que llegó a ser un tirador de arco, dice la palabra, nada más. Y Agar terminó escogiendo a la esposa a Ismael en Egipto. Dios no pudo hacer nada más. Esto nos lleva a examinar, hermanos, que nos lleve a examinar nuestro caminar como creyentes. Y no vaya a ser que solo estemos en ese estado, que hayamos probado de esa agua viva, sino que más bien nuestro caminar y vida permanezca en Cristo. ¿Para qué? Para ser verdaderamente libres como Dios quiere y nos dice en Juan, en el libro de Juan 8, capítulo 8, versículo 31 y 32. Jesús nos dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres, hermanos, no ciegos, no ciegas, no engañados. Si tan solo permanecemos, como dice este versículo, perseveramos constantemente, agarrados del Señor, agarrados de Cristo.
Agar prefirió una vida en la carne y escogió eso para su hijo también. Y eso nos pasa cuando no permanecemos y dependemos de Dios. Tristemente, como Agar, podemos arruinar nuestras vidas. Y sí, con nuestros hijos, padres o familia que están cerca de nosotros. Vimos cómo Agar terminó, como hemos dicho, escogiendo la esposa a Ismael. ¿Dónde? En el mismo Egipto. Pero también podríamos preguntarnos y decir, bueno, ese era su pueblo. Y bueno, pero recordaremos también, hermanos, que su condición no era una excusa para rechazar a Dios. Sino, tenemos el ejemplo de Ruth. Ruth, una moabita, como muchos recordamos, de un pueblo enemigo de Dios. Y sin embargo, en el momento más oscuro de su vida, decidió bien y aceptó cambiar su realidad. Y aceptó seguir, como dice en la Biblia, está escrito en Ruth, decidió seguir al Dios verdadero. El problema de Agar no era su condición, el problema era su corazón. Que podamos meditar y aprender de aquello, hermanos. También vimos que a pesar de todo, dice la palabra, Dios estaba con el muchacho. Dios estaba con Ismael. Y eso nos hace ver una vez más el cuidado personal y esa presencia de Dios. Ismael, se puede decir, compartió la bendición de Abraham. ¿Pero por qué? Por solo y pura misericordia que Dios tuvo con Ismael, por causa de Abraham, por esa promesa que le hizo a Abraham, porque fue su hijo también. Y también nos hace ver que a pesar de las consecuencias de nuestros errores, muchas veces, si los reconocemos, hermanos, y disponemos nuestro corazón para que Dios nos cambie, Él va a tener el control total de todo y de todos en nuestras vidas. Que esta parte de la palabra nos lleve a meditar realmente y pongamos nuestra vida delante del Señor. Ahora vamos a entrar a la parte donde empieza el pacto entre Abraham y Abimelech. Y es en el versículo 22, y vamos a comenzar leyendo el versículo 22 al 34. Dice, pacto entre Abraham y Abimelech. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí, por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua, que los siervos de Abimelech le habían quitado. Versículo 26. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, le decía Abraham a Abimelech, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que esas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. Por esto llamó aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba. Y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Versículo 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba,
e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y el último versículo 34, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Aquí podemos ver en este encuentro de Abraham con Abimelec, en el versículo 22, que lo primero que deja en claro, que está en claro, es que reconoce la relación, se reconoce la relación o cercanía entre Dios con Abraham. Abimelec lo menciona, y esto habla mucho de la buena reputación o testimonio que también fue formándose en la vida de Abraham, de su crecimiento espiritual, y que ahora estaba siendo reconocido por Abimelec, aquel mismo con el que un día tuvo una experiencia desagradable, ocasionada en el capítulo pasado, el capítulo 20, ¿recuerdan? Donde a pesar de la mala decisión de Abraham en pasar como su hermana Sara ante Abimelec, Dios le habla a Abimelec para resguardar la seguridad de Sara y el cuidado de Dios también para Abraham y Sara. También, de hecho, deja ese testimonio en esta parte de ese testimonio a Abimelec de Abraham, de esa relación con Dios mismo. Y ese testimonio de Abraham había hecho de que Abimelec esté seguro de que las promesas de Dios se cumplirían en Abraham. Como seguro, sabía del cumplimiento mismo de esas promesas de Dios para Abraham con el nacimiento de Isaac. También podemos ver que el trato que tenían Abraham y Abimelec era un trato cordial y que los llevó a tratarse con sinceridad. Pero vemos que Abimelec quiere asegurarse de este mismo trato por parte de Abraham, al recordarle lo bien que él había tratado a Abraham y lo generoso que él había sido en el capítulo anterior, ¿recuerdan? Y de ofrecerle también a Abraham tierras donde vivir, considerando que Abraham era un extranjero en esas tierras, así como le pide a Abraham que jure delante de Dios en este capítulo que estamos leyendo, y así sucedió. Como algunos estudiosos dicen que a causa de ello, ellos establecieron una relación de amistad. Pero este no era el primer problema por causa del agua. Recordemos que Abraham ya había pasado con ese mismo problema con Lot y que ahora podía también suceder con Abimelec. Y también veremos en unos capítulos más adelante, en nuestros próximos estudios, que este será un problema recurrente en la vida de Isaac, por el mismo motivo, que era el problema con el agua. Y sabemos que el agua no solo era vital para el pueblo, sino también para el ganado y las cosechas. Un dato importante es que Canaán no tiene ríos que la alimenten. Ellos dependían de las lluvias en invierno y de los pozos en verano. Y esas controversias por los pozos existieron. Siempre estuvieron en esta región semidesértica. Y lo vemos en la palabra. Lo vamos a recordar en Deuteronomio 11, del versículo 10 al 15, cómo Dios lo describe claramente. Y dice así, Deuteronomio 11, del versículo de 10 al 15, dice: la tierra a la cual entras para tomarla, está hablando de Canaán, no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebes las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente, le decía el Señor, a mis mandamientos que yo prescribo, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma,
Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Esta preciosa palabra nos recuerda de esa dependencia que el Señor quería formar en su pueblo y que quiere hoy en nosotros, a pesar de las escaseces naturales que pueda haber. Él quiere que veamos más allá y que recurramos a Él, como le estaba pidiendo a este pueblo, que esté solamente pendiente de lo que Dios tenía para ellos, obedeciéndole y dejándose guiar. Pero volviendo a Génesis 21, el versículo 25, en ese versículo hemos visto también cómo Abraham tuvo cuidado de asegurar su derecho al pozo para evitar esas futuras disputas. Ese pozo que justamente le pertenecía además. Cuando leímos el versículo 25 que decía, y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Vemos aquí también el carácter que evidentemente iba perfilándose en este gran patriarca, en Abraham. Y es que con sinceridad él expone el problema a Abimelec, como ese hombre honesto que Dios iba moldeando. Vimos también en el versículo 26 la respuesta de Abimelec a Abraham. Esa respuesta muestra que no estaba consciente Abimelec del problema y que todavía aún así quería un pacto con Abraham o hacer un juramento. Y fue así que Abimelec y Abraham llegaron a un acuerdo de respeto y de respeto mutuo, donde juraron proteger el derecho que tenía Abraham sobre el agua de esta región. Y ahí fue donde después de esto, en el versículo 27, que hemos leído, 27 y 28, Abraham da 7 ovejas a Abimelec como testimonio de ese pacto. En el 31 leímos, por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron juntos. Abraham llamó este lugar Berseba, que significa pozo del juramento o pozo de los 7, haciendo referencia a las 7 corderas que acabamos de leer, que se incluyeron en este pacto. Encontré información de estudiosos donde explicaban que si nosotros hacemos un estudio más profundo de Berseba, vamos a ver que es un lugar de revelación. Y podemos recordar que fue ahí mismo donde en el estudio pasado pudimos ver esa gran revelación que tuvo Agar ante la presencia de Dios, esa oportunidad que Dios le estaba dando. Era una revelación, donde el ángel mismo la conduce a un pozo de agua. Y leímos en esta parte también que fue en Berseba, donde sucede este mismo pacto que hoy estamos estudiando. Y más adelante en otro estudio también vamos a ver otro suceso que marca nuevamente este lugar de Berseba. Pero veámoslos en la siguiente imagen, en este mapa, para podernos ubicar un poquito mejor la ubicación de este lugar Berseba y cómo la región circundante a este lugar juegan un papel muy importante en el Antiguo Testamento, desde estos primeros viajes de los patriarcas, como venimos estudiando. Este lugar Berseba constituía un cruce de importantes rutas en el camino a Egipto. Ahora vamos a leer el versículo 33 que hemos visto y dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba. Y vemos cómo en este versículo Abraham planta un árbol que dice en su nombre es de tamarisco, que también podemos verlo en la siguiente imagen, que es importante, hermanos, saber que este árbol
tiene un significado muy especial, pero primeramente ver que es un árbol de resistente madera, una madera muy dura. Es un árbol con ramas espesas y dice que este árbol se mantiene durante todo el año y tiene una altura de entre 3 y 6 metros. Dicen también de este tipo de árbol que al hacerle un corte segrega un tipo de resina comestible. Es muy interesante saber esto. Entonces, este árbol era un árbol fuerte, capaz de resistir ambientes semidesérticos y que también simbolizaba naturalmente la presencia de agua subterránea, que se asocia con esos lugares sagrados, donde vimos también que Dios provee agua para Agar e Ismael, y también ahora para Abraham. También este árbol es un símbolo de firmeza y permanencia, como el pacto con Dios. Eso me pareció precioso, de verdad, cómo queda esa huella, ese símbolo en este árbol. Y también leímos que allí invocó a Abraham, dice en este versículo 33, el nombre de Jehová como el Dios eterno. Probablemente ese árbol tamarisco que plantó quizá fue su lugar de oración. Y esto también nos enseña, hermanos, que donde quiera que peregrinemos, no debemos de descuidar la adoración al Señor. Este acto de Abraham nos recuerda su fe, esa fe expresada en esos altares que Abraham, recordemos, iba edificando y en cada momento importante de su vida, que fue un hombre consagrado a Dios. Y leímos el último versículo 34, que dice, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Vimos cómo Abraham se queda tiempo en este lugar, pero no fue una simple estadía, fue un lugar donde él dejó huella, donde él nos dejó ejemplo, donde él no solamente planta un árbol, sino él nos enseña a adorar a Dios, a permanecer, a perseverar. Y es así, hermanos, como esta noche le pido al Señor que nos muestre, nos lleve a examinar realmente nuestro caminar, nuestras vidas, con tanto ejemplo bueno y malo que hay para que nosotros podamos aprender. Y le pidamos al Señor esta noche, Señor, como dice esa canción, examíname, Señor, conoce mi corazón, pruébame, Señor, y conoce mis pensamientos. Pidámosle al Señor que dejemos huella en nuestras vidas, como Abraham, como Sara. Ellos aprovecharon esa intervención de Dios en sus vidas, ese llamado, que nosotros también podamos responder y podamos crecer como lo hicieron ellos, como la luz de la aurora. Y no desperdiciemos, hermanos, ese llamado como lo desperdició Agar e Ismael. Gran contraste con la vida de Abraham y de Sara. Pidámosle esta noche, Señor, ayúdanos, examíname, Señor. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos.
Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de maldad, y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame en tu camino eterno. Bendito Dios, mi voluntad la he rendido ante tu altar. Bendito Dios, todo mi ser quiere vivir en tu santidad, quiere vivir tu santidad. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de maldad, y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame en tu camino eterno. Bendito Dios, mi voluntad la he rendido ante tu altar. Bendito Dios, todo mi ser quiere vivir tu santidad, quiere vivir tu santidad, quiere vivir tu santidad.